Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. A veces la vida te lleva justo a donde no pensabas ir y sin querer terminas encontrando un lugar que te hace bien, un lugar que no esperabas pero que se vuelve hogar. Tarde o temprano llega ese espacio, esa persona o ese instante donde todo empieza a sentirse más tuyo. Hoy te contaré sobre una ciudad que nunca planeé vivir, pero que terminó siendo una parte memorable de mi vida. También quiero recordarte que este episodio y el resto de mi contenido está disponible en Spotify, YouTube, Amazon Music, SoundCloud y casi en todas las apps de podcast que conozcas. Además, eventualmente comparto reflexiones en Substack y Medium. Te invito a comentar el episodio de hoy y dejar tu calificación de 5 estrellitas en Spotify para que este podcast pueda llegar a más personas y nuestra comunidad siga creciendo. Bien, dicho todo esto, comencemos. Las fronteras suelen ser vistas como finales, pero en aquella ciudad fronteriza yo encontré un principio. En aquella ciudad donde casi todo termina, yo volví a empezar. Y lo dije muchas veces, ese lugar quizás no me salvó la vida, pero sí me dio un espacio. Me sostuvo. Ese lugar inesperado se convirtió en un lugar donde no me sentía ni observada ni medida, donde podía ser yo otra vez, donde bajé la guardia y me permití empezar de nuevo. Hace un par de años, por estas fechas, sentía que todo empezaba a tomar rumbo. Había logrado soltar muchas cosas que durante años pesaron demasiado. Las sesiones de terapia también eran menos frecuentes y me sentía más liviana, en calma. Sentía que, por fin, estaba bien. Pero justo cuando uno cree que lo más difícil ya pasó, la vida te pone enfrente a lo que aún no está resuelto. Relaciones que parecían cerradas, personas que regresan sin avisar, y ahí te das cuenta de que todavía queda algo por mirar, algo por sanar. No quiero entrar en detalles porque este episodio no va de eso, solo diré que me desbordé, me sentí frágil, desconcertada, como si todo lo que había ganado se detuviera de golpe. Porque lo que me dolió no fue solo la tristeza que trajo su regreso, sino la traición que vino con él. La inmadurez, la deslealtad y esa decepción disfrazada de victimismo que usó como escudo. Me demostró que no había cambiado, justo cuando yo, ingenuamente, creí que los años nos harían mejores, que esta vez sería distinto. Por eso volví a confiar y por eso dolió tanto. Y eso no solo dolió porque pasó esta situación con aquella persona. Dolió porque también me dolí yo, por haber creído, por haberme puesto una vez más en el lugar de quien espera, por haber olvidado por un momento todo lo que ya había aprendido. En medio de esa niebla emocional apareció algo, una posibilidad. Encontré una oportunidad de estudio fuera de mi ciudad y no la busqué con intención de escapar, pero en el fondo sabía que necesitaba moverme. Salir del lugar donde todo me recordaba lo que dolía. Y aunque al principio parecía una decisión lógica, académica, práctica, hoy entiendo que fue mucho más que eso. Fue una manera de protegerme, de poner distancia y de darme un respiro. Así fue que llegué a una ciudad que no estaba en mis planes ni en mis sueños. Era la menos pensada, pero también y sin duda la que me sostuvo durante todo ese tiempo que estuve allí. Al principio, llegar a Tacna fue más un reto que un alivio. No era mi primera vez en la ciudad, pero sí la primera vez que la pisaba sola. Antes siempre había alguien que decidía por mí, que me guiaba, que pagaba el taxi, etc. Esta vez me tocaba a mí, con miedo, con nervios, pero también con un poquito de esperanza. Aprender a moverme, a cuidarme, a resolver. El primer día recuerdo que los perros de mis vecinos me ladraban como si hubieran olido el caos con el que llegaba. Fui al supermercado, compré un pollo entero y les preparé una sopita. Para mí eso fue una paz firmada. Quería que supieran que yo no venía a hacer ruido, sino todo lo contrario. Quería silencio, calma. Sin darme cuenta, todo empezó a mejorar. Desde respirar mejor, dormía más profundo, caminaba con más ligereza, y no porque el dolor se hubiera ido de la noche a la mañana, sino porque tenía otras cosas que requerían mi atención. Desde saber qué iba a comer, cómo me iba a organizar para llegar a mi clase, a qué hora iba a tomar el colectivo, etc.
Tacna no me pedía que sanara, solo me pedía que viviera el día a día. Y eso, sin querer, me ayudó muchísimo. Algo también hermoso que me empezó a pasar fue que empecé a soltar las defensas, a abrir el corazón. Y aunque fuera despacito, me permití volver a confiar. Sin garantías ni certeza, pero me lo permití. También debo mencionar que conocí personas increíbles, de esas que llegan sin hacer ruido y te recuerdan lo bueno que es reír con alguien. Hace mucho tiempo que no me reencontraba con este tipo de amistad genuina, de estas amistades que no juzgan ni exigen, que simplemente están. Entre esas amistades, una despertó en mí algo más. No sé si podría decir que me enamoré, pero empezaba a generar sentimientos de ilusión. Y no fuimos pareja, pero sí pasó algo en mí. Algo que creí perdido o que estaba muy en el fondo mío. Y fue bonito, porque fue darme cuenta de la capacidad de volver a mirar a alguien con ternura, con ilusión, de poder abrir mi corazón sin temor, aunque fuese por un instante, de volver a sentir nuevamente cariño y afecto por alguien más. Esa temporada fue breve, pero para mí fue suficiente para recordarme que todavía estoy viva por dentro. Y por eso también muchísimas gracias, infinitas gracias. Entre otras cosas, también me animé a realizar actividades, cosas que antes me daban terror. Desde cosas tan sencillas como caminar por calles nuevas hasta viajar a otro país. Recuerdo que me perdía a propósito en colectivos que me llevaban a rincones desconocidos de la ciudad. Con la excusa de conocer la ciudad, me desenvolví como nunca. Hacía mis compras en el mercado sola, encontraba dónde comer rico y barato, y descubrí que podía estar bien por mí misma. Así de la nada me sorprendí haciendo cosas que antes pensaba impensables. Desde confesar mis sentimientos, o sea, confesé lo que sentía, rompí mis propios límites. Y en ese lapsus o en ese tiempo de romperlos, también entendí algo. Algo que ahora está muy presente en mí. Y es que las personas cambiamos todo el tiempo. Y además que lo que ayer me parecía innegociable, hoy puede verse distinto desde otro lugar. Por ejemplo, algunos de esos límites que crucé no me gustaron del todo. Me perdí un poco en los vínculos que creaba. Dudé de mí y por un momento sentí que me estaba fallando nuevamente. Pero ahora sé que no se trataba de eso. Se trataba de crecer, de aprender que la rigidez no siempre protege y que la culpa no siempre guía. A veces las cosas pasan y a veces simplemente fluyen, y eso también está bien. Algo que, haciendo memoria de los viajes que hacía hasta allá, recuerdo que tenía un ritual silencioso. Digo silencioso porque no lo veía como un ritual propiamente dicho, pero recuerdo que siempre le tomaba foto al bus antes de partir, como si quisiera inmortalizar el momento exacto de mi viaje. Además de ello, también me gustaba lo cotidiano, lo simple, desde algo tan rico y sencillo como comer un helado mientras veía las palmeras moverse lentas con el viento. Sentía que era genial hacer eso. También sentir ese clima calmado que solo una ciudad como Tacna podía ofrecerme. No necesitaba más, solo ese espacio para estar conmigo, sin tanta exigencia. Y así fue que un día, sin drama, sin anuncio, me di cuenta de que ya no pensaba tanto en ese dolor que me hizo salir de mi ciudad. Por el contrario, ese dolor se había hecho minúsculo, pequeño, y no hubo aplausos ni un final épico. Solo había esa paz que llega cuando uno por fin se da cuenta que ha soltado lo que dolía. Lo curioso es que con el tiempo empecé a decir Tacna cada vez más seguido. Se volvió parte de mis frases, de mis historias, de mis recuerdos. Se volvió parte de mí. Y en algún momento, sin que lo planeara, Tacna se convirtió en el lugar donde yo era feliz. Y un detalle no menor, allá hasta mi cabello se pone bonito. Y para mí eso cuenta mucho. Si pudiera dejarle una carta a esa ciudad, le diría esto.
Gracias por no exigirme nada cuando no tenía nada para dar. Gracias por enseñarme que podía vivir sola y no sentirme sola. Gracias por sostenerme cuando ni yo sabía cómo hacerlo. Gracias por no tener expectativas de mí, por simplemente existir cuando más necesitaba desaparecer. Hace muy poco, conversando con mi terapeuta, pasó algo simple pero significativo. Y es que fue el inicio del por qué el día de hoy estoy hablando en este episodio sobre esta ciudad. Recuerdo que mientras le contaba a mi terapeuta cómo había sido mi último viaje hasta allí, me escuché hablar de Tacna con una ternura que no había notado antes. No era solo una actualización de lo que me estaba pasando, era una forma de decir algo bueno me estuvo pasando. Me reí contándole que por un momento me sentí guía turística. Yo que antes no sabía ni a dónde ir, ahora guiaba a mi mamá y a mi hermana con seguridad. Y ahí lo noté. Ya no camino como cuando llegué por primera vez, ahora camino con más firmeza, ahora me siento capaz de acompañar. Es así que Tacna se volvió un lugar seguro para mí, un espacio donde sané sin darme cuenta. Y recuerdo que mientras lo decía, cuando lo estaba hablando con mi psicóloga, sentí algo más. Sentí que estoy segura de que voy a seguir conociendo personas increíbles, no necesariamente allá, no solamente en Tacna, sino allá afuera, en el mundo. Y qué bonito es saber eso. Y bien, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por acompañarme hasta aquí. Te mando un apapacho inmenso desde la distancia, de esos que cruzan fronteras. Gracias por escuchar, por estar, por hacerme compañía con tus oídos y tu corazón. Nos volvemos a encontrar muy pronto en otro episodio. Y mientras tanto, recuerda que a veces sanar no se siente como una explosión. A veces se siente como un suspiro tranquilo.